La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la creación de la mujer como ayuda idónea del varón y el establecimiento del vínculo matrimonial. Vimos que al final de todo lo que la palabra de Dios nos decía, allí en Génesis capítulo 2, la Biblia terminaba ese capítulo diciéndonos que Adán y su esposa estaban desnudos y no había vergüenza, no se avergonzaban. Sumado a lo que decía ese texto, también Génesis capítulo 1, versículo 31, decía: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que podemos ver, basándonos en esos dos textos de la Biblia, hasta Génesis capítulo 2, que toda la creación de Dios se encontraba en un estado de bondad. No había absolutamente nada malo en la creación de Dios. La frase final de la creación, antes de que la Biblia nos mencione el séptimo día, cuando la palabra de Dios dice que en el día sexto Dios acabó su obra, es: y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Entonces, no solamente que no había nada malo en la creación, sino que había armonía, belleza y orden en todas las cosas creadas por Dios. Al principio, cuando empezamos a hablar de la creación, decíamos que la tierra se encontraba desordenada y vacía. Pues eso ya no es más así. Toda la obra del Señor ha sido completada y ahora lo que encontramos es orden, belleza y una creación que está abundante, rebosante de vida y de cosas maravillosas creadas por nuestro Dios. Así que hay armonía, belleza y orden en todo. Y no solamente esa belleza, armonía y orden se encuentra en los aspectos físicos o materiales de la creación, sino que también se encuentra en los aspectos espirituales de los seres humanos. La frase que estaban desnudos y que no había vergüenza nos muestra que la creación física está bien, todo es bueno en gran manera, pero la vergüenza es un aspecto de la humanidad que tiene que ver con algo espiritual. Que si hay vergüenza en el corazón de los seres humanos es porque hay algo en el sentido espiritual que no está bien. Lo vamos a ver más adelante cuando la Biblia nos habla acerca de la caída. Pero aquí en la creación original de Dios, cuando la palabra de Dios nos muestra el último paso de la creación de Dios, que es cuando Dios creó a la mujer y dijo que se unieran y que fueran una sola carne el hombre y su mujer, vemos que la palabra nos muestra que no hay en el sentido espiritual de la creación absolutamente nada que traiga vergüenza al corazón de los seres humanos. Esto nos indica claramente que no había pecado, no había malicia, no había sospechas, no había desconfianza, sino que había una aceptación mutua entre el hombre y la mujer y una relación armoniosa con toda la creación. Una relación armoniosa que empieza con el Creador. Si la relación con el Creador está bien, entonces la relación con todo lo demás también va a estar bien. Si la relación con el Creador se daña de alguna manera, entonces también la relación con todas las demás cosas va a estar dañada. Eso es un principio que nosotros encontramos en la Biblia. Más adelante los apóstoles del Señor nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, el apóstol Juan, que nos dice que si yo digo que amo a Dios, a quien no ha visto, pero aborrezco a mi hermano, en verdad no amo a Dios. Es una muestra clara de que la relación con Dios determina la armonía, belleza, salud, tanto física como espiritual de la creación. Si no hay armonía con Dios, tampoco hay armonía con las demás cosas. Así el ser humano en apariencia muestre que hay armonía o que las cosas están bien, si la relación con el Creador no está bien, nada está bien. El Creador nuestro es el que nos coloca en una relación correcta con todas las demás cosas que Él ha formado y ha creado. Y esto se debe, mis hermanos, a que cuando la relación con nuestro Creador no está bien, entonces los seres humanos estamos viviendo, al estar viviendo independientemente de nuestro Creador, tomamos rumbos, direcciones que incluso son opuestas a lo que nuestro Creador había determinado para nosotros desde el principio.
Y algo en lo que hemos insistido mucho es que solamente Dios determina lo que es bueno. Solo Dios determina lo que es bueno. Cuando nosotros los seres humanos queremos meter nuestra mano en la potestad de Dios y queremos determinar por nosotros mismos lo que es bueno sin tener en cuenta la sabiduría, la autoridad de nuestro Dios, entonces caemos en caminos que traen desastres y destrucción a nuestra vida. Insisto, voy a hablar un poco más de eso con el favor de Dios más adelante, pero es algo que está presente, digámoslo así, en todo este panorama de la creación que Dios ha puesto. Dios creó todo es bueno mientras cumple el propósito y el diseño de Dios, pero cuando las cosas se salen de ese panorama, de ese camino, entonces es cuando vienen desastres, destrucción y cosas, todo lo contrario a la armonía que Dios había plasmado en el principio de la creación. Así que Génesis 2:25 nos muestra que física y espiritualmente todo está bien. Génesis capítulo 1, versículo 31, en el sexto día de la creación, Dios dice, todo es bueno y bueno en gran manera. Esta concepción de que la creación es algo bueno y bueno en gran manera queda completamente sellado con el día séptimo de la creación. Dice la palabra del Señor que en el séptimo día Dios reposó de todas las obras que Él había hecho en la creación. Entonces esto nos enseña que Dios creó todo en 6 días, trabajó 6 días para formar y traer todo el orden que vemos en la creación, y el séptimo día, completando así una semana, el séptimo día Dios descansó de toda obra que había hecho en la creación. Esto nos lo dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Y acabó en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Creo que para todos nosotros está muy, muy claro que el hecho de que Dios haya reposado no significa que Él estaba cansado, agotado y que requería un buen receso de sus actividades para poder reponer sus energías o sus fuerzas. Estamos claros en que eso no es lo que significa que Dios reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 40, en el versículo 28, Isaías capítulo 40, versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aquí este pasaje es clarísimo. Nos muestra que el Señor es el Dios eterno. Recordemos que eterno no tiene que ver solamente con que siempre ha existido, sino que eternidad tiene que ver con que Dios es autosuficiente. Dios no depende de absolutamente nada para existir. Dios tiene vida en sí misma, en sí mismo. Dios es la vida misma. Por lo tanto, ese Dios que no depende de absolutamente nada para existir, es un Dios que no se agota, no se cansa, no desfallece, no se fatiga con cansancio. No hay momentos en los que Dios dice, estoy agotadísimo, me he cansado de esto o de aquello. No, Dios no desfallece, no se fatiga con cansancio. Por supuesto, los seres humanos, las cosas creadas, sí lo pueden hacer. Las cosas creadas dependen continuamente del sustento de Dios. Dios es quien sustenta todas las cosas con su poder. Dios no es sustentado por nadie. Él se sustenta a sí mismo, pero Dios sustenta todas las cosas creadas con su gran poder y con su autoridad. Así que si nosotros nos sentimos
muy cansados el día de hoy. Es probable que algunos de nosotros nos sintamos cansados. Es probable que hayamos tenido una semana de trabajo pesada. Es probable que, la semana de trabajo no fue pesada, pero que tenemos situaciones en nuestras vidas con las que estamos luchando, que nos sentimos que desfallecemos en nuestro espíritu, que sentimos que nuestra mente no da más porque está muy cargada con diferentes cosas. Yo no sé qué situación de vida hemos traído cada uno de nosotros hoy a este lugar. Pero lo que sí podemos decir claramente es que nuestro Dios, primero, es el reposo, ¿verdad? Él quiere dar reposo a la vida de cada uno de nosotros. Pero también que este Dios, que no desfallece, que no se fatiga con cansancio, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Hay momentos en que simplemente desfallecemos, nos cansamos, eso es natural para nosotros los seres humanos. Cansancio físico, cansancio emocional, cansancio espiritual. Es algo normal, natural para nosotros. Pero mis hermanos, tenemos una fuente inagotable de poder, de vida, de autoridad, de gozo, a la cual nosotros podemos recurrir en cualquier momento que lo necesitemos. Así que si estamos cansados hoy, si estamos agotados hoy, tenemos que reconectarnos a la fuente, para que esa fuente revitalice nuestras vidas y nos dé aliento y fuerzas para enfrentar lo que sea que estemos enfrentando cada uno de nosotros el día de hoy. Isaías capítulo 40, versículo 28. Con mucho gusto, mi hermano. Así que Dios no se cansa porque sus fuerzas son inagotables y además Él es quien le da fuerzas a quien no las tiene. Entonces eso nos deja con la pregunta, entonces, ¿qué significa exactamente el término que reposó Dios de todas las obras que Él había hecho en la creación? ¿Qué significa esta frase? ¿Cómo podríamos nosotros entenderla? Bueno, la primera cosa que nosotros podemos extraer de esta frase es una reafirmación de que todo en la creación está muy bien. Si algo de la creación faltara, si algo de la creación estuviera incompleto, Dios habría continuado su trabajo en la creación. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando en el día número 6, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Recordemos que aquí no estábamos diciendo que hay algo malo en la creación, ¿verdad? Simplemente Dios está creando todo a través de un proceso. El ser humano, el varón, está incompleto de esa manera. Yo voy a hacer una ayuda idónea para él. Y Dios completó la obra de su creación al traer esa ayuda idónea y luego para que esa ayuda idónea se uniera al varón. Entonces, al decir que Dios reposó, la palabra del Señor nos está mostrando de otra forma que toda la obra de la creación ya había sido terminada. No le falta nada a la creación que Dios ha establecido. Nos muestra que la obra estaba completa, no es necesario añadir, no hay necesidad de quitar absolutamente nada. Todo está tal cual Dios se lo había propuesto en el principio. Otra cosa que nos enseña esta frase, y reposó Dios de toda su obra en la creación, es que esto es también como un acto de contemplación y deleite de parte del Creador. Es algo parecido a lo que sucede con nosotros cuando terminamos una obra. Si yo fuese, por ejemplo, pintor, yo hago un cuadro, pinto un paisaje muy bonito y luego cuando he terminado ese cuadro tan bonito que he pintado, entonces yo me dedico a contemplarlo y a ver todo lo que he hecho. Y puedo ver que quedó bien hecho, ¿verdad? Y puedo regocijarme con ese resultado de las cosas que yo he creado. Ya no he seguido pintando nada más. Simplemente ahora disfruto de aquello que he hecho con mis manos. De la misma manera, nuestro Dios, al reposar de toda obra que había hecho en la creación, invierte un tiempo en contemplar y deleitarse en todas las obras que Él había establecido. Él se regocija, se complace en toda la obra de sus manos. También esta frase de reposo nos comunica la idea
de que Dios está habitando su creación y que está disfrutando de una relación armoniosa con todas las criaturas, especialmente con los seres humanos. No sé si recordamos que al principio, cuando empezamos a hablar de la creación, decíamos que se parece mucho a la construcción de una casa. Nosotros primero colocamos los fundamentos de esa casa, colocamos sus columnas, sus vigas, su estructura, luego llenamos toda la casa con todo lo que nosotros queremos que haya en ella, y finalmente, ¿qué es lo que hacemos cuando nuestra obra ha sido completada? Pues vamos a habitar, ¿cierto?, nuestra casa, a vivir en ella, a disfrutar de nuestra casa. Así que la creación no solamente fue hecha para que los seres humanos vivan en ella. Por supuesto, nosotros vivimos en esta creación y nos gozamos y nos deleitamos de todas las cosas que Dios hizo en esta creación, y es nuestra morada, es nuestra casa. Sin embargo, Dios no solamente la hizo para que los seres humanos habitáramos en ella, sino que Dios hizo la creación para Dios llenar la creación con su presencia. Es decir, Dios mismo vino para habitar la creación. La creación es como una gran casa en la cual Dios habita con los seres humanos y vive en una relación de armonía con los seres humanos. Ese es el deseo del corazón de nuestro Dios. Dios quería vivir con nosotros, habitar con nosotros, caminar con nosotros, hablar con nosotros, deleitarse con nosotros. Y yo sé que cuando hablo de esa manera, muchas veces a nuestra mente vienen algunas ideas como que nos estamos dando demasiada importancia, ¿cierto? Pero el pastor habla como si tuviéramos muchísima importancia, como que Dios nos da demasiada importancia. Y sí, es exactamente lo que estoy diciendo. Pero también es importante recordar que ese valor que nosotros tenemos no es un valor que tenemos por nosotros mismos. No es que hay algo en nosotros mismos que es demasiado bueno, que hemos conseguido por nosotros mismos, que hemos desarrollado por nosotros mismos, sino que ese valor viene del propósito para el cual Dios nos creó. Ha sido Dios, el mismo Señor, creador de los cielos y de la tierra, quien ha querido concedernos a estas criaturas tan pequeñas e insignificantes el valor y el propósito que Él ha querido darnos a cada uno de nosotros. Así que sí, cada uno de los que estamos aquí presentes somos importantes. Cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos un gran valor, pero ese valor proviene de nuestro Dios, del amor que Dios ha querido depositar en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, mis hermanos, somos infinitamente amados por nuestro Dios. Él quiere tener una relación con nosotros. Él quiere vivir en armonía con cada uno de nosotros. Así que insisto, Dios no solamente hizo la creación para que nosotros viviéramos en ella, y luego Dios se fue a un lugar distante en la eternidad y dejó a los seres humanos viviendo a su suerte. Como dice una cierta filosofía humana, Dios creó el mundo y luego lo echó a rodar, ¿cierto? Para que el mundo funcionara independientemente de él. Ese no es nuestro Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra ha llenado y bendecido la creación con su presencia. Y Dios quiere vivir en armonía con cada uno de nosotros, los seres humanos. ¿Qué significa entonces el reposo? Que Dios habitó su creación, que Dios se deleitó en sus obras, que Dios disfrutó de todas sus criaturas, y especialmente que Dios se deleitó en su comunión con los seres humanos que Él había creado a su imagen y semejanza. La presencia de Dios reposó sobre toda la creación. Y el último de los aspectos que podemos extraer de esta parte del reposo de nuestro Dios es que también Dios creó el día de reposo para cada uno de nosotros. En el corazón de Dios estaba darnos un modelo a nosotros los seres humanos del reposo que Dios quería que también nosotros experimentáramos en las labores de nuestra vida. Cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, le dijo: tienes que labrar y guardar el huerto. Así que Dios esperaba que los seres humanos trabajáramos, ¿cierto? La clase de reino que Dios estableció
No es un reino de pereza o un reino de sentarnos en una silla a dar órdenes y a mandar a todo el mundo. Esa no es la clase de reino que Dios estableció con los seres humanos. La clase de reino que Dios estableció es un reino de trabajo, donde el hombre iba a labrar la tierra, a cuidar el jardín, donde iba a administrar a los animales y los iba a utilizar para los propósitos que Dios quería, y donde el ser humano iba a tener una relación de justicia, de santidad, de amor con otros seres humanos. Esa es la clase de reino que Dios había establecido. Pero Dios quería que también los seres humanos dedicaran un tiempo a descansar de sus obras y también a dedicar ese tiempo a cultivar de una manera muy especial su relación con Dios. Así que Dios quería que trabajáramos, pero Dios también quería que descansáramos. Mis hermanos, no todo en la vida es trabajar. Cuando nosotros trabajamos sin parar, estamos haciendo del trabajo o de las cosas materiales nuestro Dios. Cuando nosotros vivimos para trabajar, estamos convirtiendo el trabajo en nuestro Dios. Pero el trabajo no fue diseñado por Dios para que sea nuestro Dios, para que desplace a Dios de nuestras vidas. El trabajo fue diseñado por Dios para que los seres humanos fuésemos creativos, produjésemos cosas buenas, que reflejáramos el carácter de nuestro Dios, porque Dios trabaja, Dios es creativo, Dios es inteligente. Él quería que nosotros también hiciéramos las mismas cosas y que de esa manera fuésemos un reflejo de nuestro Creador. Pero así como debemos ser un reflejo de nuestro Creador en el trabajo, un trabajo bien hecho, con excelencia, con amor, también debemos ser un reflejo del Creador en el descanso y debemos reposar de nuestras obras. Esto nos recuerda, mis hermanos, que el descanso, a través del descanso, nosotros también reflejamos el carácter de nuestro Dios y Creador. Que no fuimos creados solo para trabajar como burros, ¿cierto? Sino para deleitarnos primeramente en nuestro Creador y en las cosas que Él hizo y en el trabajo de nuestras manos. Qué rico es cuando nosotros, después de realizar nuestro trabajo, podemos disfrutar de un delicioso plato de comida, ¿cierto? Cuando podemos ver el resultado de las cosas que hemos hecho. Creo que, no sé si todos hemos tenido la oportunidad de leer el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que fue escrito por el rey Salomón, que es un libro de sabiduría en la Biblia, pero a veces este libro genera un poco de desazón cuando lo leemos, porque en este libro se dice que todas las cosas que hay en el mundo debajo del sol son vanidad de vanidades. Muchas de las cosas por las cuales el hombre se esfuerza y trabaja arduamente y persigue con mucho afán, resultan ser vanidad de vanidades. Y al final de este libro nos dice que el escritor del libro, que esto he hallado, que Dios quiere que obedezcamos sus mandamientos, que sigamos sus instrucciones, porque esto es el todo del hombre. El propósito, el objetivo es que sigamos a Dios, principalmente, por encima de todas las cosas. Todas las cosas que se hacen debajo del sol, sin que Dios sea el centro de todas esas cosas, son vanidad. No tienen ningún propósito real, no perduran para la eternidad. Son cosas pasajeras que se las lleva el viento. Es como el agua que se escurre entre las manos, que intentamos sostenerla, pero finalmente no nos queda absolutamente nada de ellas. Pero hay una cosa que el autor de este libro nunca dice que es vanidad. Él prácticamente todo es vanidad, vanidad de vanidades. Es una de las frases repetitivas allí. Pero hay una cosa que este autor nunca dice que es vanidad. Y este hombre dice que cuando alguien se deleita con su familia en el fruto de su trabajo, esta es su parte en la tierra que Dios le ha dado. Es decir, el hombre trabaja fuertemente, se esfuerza, dice el autor de Eclesiastés, dice que bueno, acumula y acumula y acumula y no sabe después para quién va a ser lo que acumuló, pero cuando el hombre disfruta del trabajo de sus manos, eso no es vanidad, nunca lo llama vanidad, sino que dice esa es su parte, ese es el regalo que Dios le da aquí en la tierra
de los vivientes, que goce y se deleite en el fruto del trabajo de sus manos, que comparta de las bendiciones que Dios ha dado con sus seres queridos, con su familia. Eso es una bendición que proviene de la mano de Dios y no es vanidad, lo cual es muy interesante. Así que mis hermanos, Dios no nos creó a nosotros simplemente para que fuésemos esclavos, oprimidos, allí trabajando todo el día, como si Dios fuese una especie de gran esclavista, ¿cierto? Con un látigo celestial diciendo, trabaje, 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 y los seres humanos como oprimidos, así como estaban los israelitas allá en Egipto bajo el yugo de Faraón, y Dios diciendo solo trabajen, produzcan, yo los creé para trabajar, para producir. Ese no es Dios, sino que Dios nos creó para el deleite. Dios nos creó para que nos deleitáramos eternamente en nuestra relación con Él. Y Dios nos creó para que nos deleitáramos para siempre en la administración que Él puso en nuestras manos. Que trabajáramos, pero que disfrutáramos del resultado de toda esa labor. Y que disfrutáramos con las personas que Él había creado, nuestra esposa y los seres humanos que vendrían después de la unión del hombre y de su mujer. Así que mis hermanos, el día de reposo nos enseña, en resumidas cuentas, tratando de recuperar todas las cosas que hemos dicho, primeramente que todo en la creación estaba muy bien, no había necesidad, estaba completa la creación, no había necesidad de añadirle ni de quitarle absolutamente nada. Mediante este acto de reposo Dios contempló y se deleitó en todas las cosas que Él había hecho. Mediante este acto de reposo Dios vino para habitar su creación y para compartir con los seres humanos, deleitarse con los seres humanos y también en el resto de sus obras. Y mediante esto también Dios creó un día para el reposo y el deleite de los seres humanos. Un día para el reposo y el deleite de los seres humanos, primeramente en su relación con Dios, y en segundo lugar, en su comunión o su armonía más bien con el resto de la creación que Dios había puesto bajo el cuidado de los seres humanos. Y así podemos decir que la perfecta creación de Dios fue terminada y que Dios tenía gozo abundante en su corazón con todas las cosas que había hecho. Pero ahora tenemos que seguir a la siguiente parte, ¿verdad? A la siguiente parte de la creación. Lastimosamente, bueno, no sé si decir lastimosamente, pero bueno, simplemente es un hecho, que tenemos en la Biblia solamente 2 capítulos que nos hablan de esta creación perfecta y maravillosa. Yo tengo mucha curiosidad y muchas preguntas que la Biblia no me da una respuesta acerca de ellas. Es simplemente porque Dios nos dio algunas cosas a conocer, otras cosas el Señor no nos ha revelado, ¿cierto? Y debemos, lo que Él nos ha dado a conocer, aprenderlo y crecer y edificarnos en ello. Lo que Dios no nos ha dado a conocer, bueno, algún día lo hará, si es su perfecta voluntad. Pero solamente tenemos 2 capítulos de esta creación perfecta. Me habría encantado que este capítulo 2 se hubiese prolongado, ¿cierto? Prolongado, que todavía estuviésemos viviendo hoy en el reposo de nuestro Dios. Y como decíamos el domingo pasado, con toda seguridad un día viviremos el pleno reposo de Dios en nuestras vidas. Los que hemos creído en Cristo ya estamos en el reposo de Dios, porque Cristo es nuestro Salvador. Pero un día ese reposo será un reposo absoluto. Se manifestará el reposo de Dios de manera absoluta en nuestras vidas. Pero tenemos que pasar a la siguiente parte, ¿cierto? Tenemos que continuar con el relato de la Biblia para seguir conociendo más acerca de los planes y propósitos de Dios para nosotros. Y debemos decir, habiendo hecho esa pequeña introducción a la siguiente parte que vamos a estar considerando, debemos decir, mis hermanos, que este estado armonioso de todas las cosas hechas por Dios no parece haber durado mucho tiempo. El texto de Génesis nos introduce a un nuevo personaje de una manera un tanto sorpresiva, no se siente como natural. Vamos leyendo y vamos viendo esta creación perfecta de nuestro Dios y de repente se nos introduce un personaje que hace como un poquito de ruido con el relato, que nos muestra que hay algo aquí
que no está bien, ¿cierto? Todo lo que Dios hizo es bueno y bueno en gran manera, pero luego continuamos en el desarrollo de la historia y empezamos a escuchar o a conocer acerca de algo que no se encuentra bien. Y esto lo encontramos en el capítulo 3 del libro de Génesis. Recordemos que el capítulo 2 terminó diciendo: estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, todo está bien, ¿cierto? Súper bien, bueno en gran manera. Pero inmediatamente llegamos al capítulo 3 y aparece un pero. No quisiera que ese pero estuviera ahí, ¿cierto? No quisiera verlo allí, pero es la verdad de la palabra del Señor. Y este pero nos dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, hoy no nos vamos a introducir en las palabras, en la conversación que la mujer tuvo con este personaje llamado la serpiente, que era astuta. No vamos a llegar a mirar estas cosas, pero lo que quiero que hagamos hoy es que tratemos de identificar a esa serpiente astuta que aparece en la escena de la historia de la Biblia, en el relato posterior a la creación, y que nos da a entender que algo había sucedido para que tengamos una serpiente astuta aquí en el pasaje. Nos muestra que esta serpiente, bueno, por un lado era astuta, pero también nos da a entender que esta serpiente está contradiciendo a Dios. Entonces, ¿por qué hay una serpiente astuta, más que todos los animales, que contradice a Dios? Si la Biblia nos acaba de decir que todo estaba absolutamente bien, los hombres no se avergonzaban, todo era bueno en gran manera. ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos esta serpiente que de repente empieza a contradecir lo que Dios había dicho anteriormente a los seres humanos? Recordemos que allí en el capítulo 2, en el versículo 17, Dios había dicho que mandó al hombre diciendo: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Y luego en el relato vamos a encontrar que la serpiente contradice lo que Dios había dicho claramente al hombre en el momento de su creación. ¿Por qué tenemos una serpiente astuta y que contradice al Señor en este relato? Así que esto nos lleva a las siguientes 4 preguntas que yo quisiera tratar de abordar el día de hoy. La primera de estas preguntas es: ¿quién es esta serpiente? Se le llama simplemente serpiente astuta, que era astuta. ¿Quién es esta serpiente? ¿Qué significa que es astuta? ¿Por qué está en el huerto del Edén? ¿Y por qué está en contra de lo que Dios había dicho? ¿Quién es esta serpiente? ¿Qué significa que era astuta? ¿Por qué está en el huerto del Edén? ¿Y por qué está en contra de lo que Dios había dicho? Lo primero que vamos a hacer rápidamente es identificar quién es la serpiente. Y para ello vamos a mirar la revelación posterior que la palabra del Señor nos muestra acerca de la identificación de este personaje. Encontramos esto en varios pasajes, pero Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis nos está hablando, es el último libro de la Biblia, entonces nos está hablando de cosas relacionadas con eventos futuros, ¿cierto? Muchas cosas relacionadas con eventos futuros. Allá en este libro de Apocalipsis se hace referencia a una serpiente antigua, una serpiente antigua. Es decir, podríamos decir una serpiente antigua porque es una serpiente que estaba en los anales de la humanidad, ¿cierto? Allá en los tiempos de la creación.
haciendo una obra o haciendo algo. La serpiente antigua. Luego también en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, nos dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, con estos dos textos que acabamos de leer del libro de Apocalipsis, hay algunas conclusiones o ideas que podemos extraer de ellos, que nos presentan claramente, nos revelan claramente que la serpiente de la cual estamos hablando en Génesis capítulo 3, versículo 1, no es otra persona que el mismísimo Satanás. Aquí en estos pasajes de Apocalipsis se le identifica con varios títulos. Por ejemplo, se le llama el dragón, que es una imagen que muestra a Satanás como una criatura peligrosa y capaz de causar un gran daño. De hecho, si nosotros leemos el texto completo, nos da una descripción, es una descripción representativa, simbólica, que nos muestra que el dragón es un dragón escarlata, como rojizo, y con su cola el dragón golpea a las estrellas y las arrastra. Es decir, nos habla de una criatura que puede causar gran destrucción, una criatura que es extremadamente peligrosa. También se le llama en este pasaje diablo. La palabra diablo significa difamador, acusador o calumniador. Diablo significa difamador, acusador o calumniador. Es decir, alguien que está muy relacionado con un carácter mentiroso y engañador. También se le llama Satanás, y la palabra Satanás significa adversario, es decir, alguien que está en oposición contra Dios. Entonces tenemos cuatro en realidad descripciones acerca de este personaje. Serpiente antigua, identificándolo con la serpiente de Génesis capítulo 3, versículo 1. Se le llama dragón porque es una criatura espantosa, peligrosa, capaz de causar gran destrucción. También se le llama difamador porque es diablo, porque es difamador, acusador o calumniador. Y se le llama también a Satanás porque es adversario, ¿cierto? Es adversario, es alguien que se opone a Dios en sus planes y propósitos. Y también se le conoce a este personaje en el texto por su actividad. ¿Qué es lo que hace este personaje? ¿Cuál es el centro de su actividad, el desarrollo de su actividad? Ambos textos dicen que es aquel que engaña al mundo entero. Eso está en Apocalipsis 12:9, y en Apocalipsis capítulo 20 nos dice que Él es el que engaña a las naciones. Es un engañador, un mentiroso. Esa es quizá una de las cualidades más representativas de esta serpiente. No es lo único. En la Biblia encontramos otros títulos, términos para hacer referencia a este personaje. Se le identifica también, por ejemplo, como el tentador, se le identifica como el acusador de los creyentes, es el que continuamente está delante de Dios, así como cuando estuvo allá Job, cuando lo mencionan en el libro de Job, que se presenta delante de Dios y empieza a acusar a Job, que era un hombre justo y recto delante de Dios, y empieza a acusarlo delante de él. Hay un gran espectro de actividades que desarrolla este personaje, pero todo ello está relacionado o está conectado con el engaño y la mentira. Esa es su esencia, su naturaleza. Dice también la palabra de Dios en otro lugar que Él es el padre de la mentira. Es decir, el mentiroso por excelencia, el origen de toda mentira, el experto mentiroso en toda la Biblia es este personaje llamado en Génesis 3:1 la serpiente, y que posteriormente lo conocemos por todos estos
otros títulos y menciones que hace la palabra del Señor. Pero eso nos lleva nuevamente a las preguntas que nos estábamos formulando hace un momentito. Ya podemos decir o identificar que la serpiente es el diablo, Satanás. Pero ¿por qué hay un diablo? ¿Cierto? ¿Por qué hay un diablo? ¿Por qué si Dios todo lo hizo bueno y perfecto, por qué hay un opositor en el relato de la Biblia? ¿Por qué hay una serpiente llena de astucia en el relato de la Biblia? Luego Dios no había creado todas las cosas perfectas, luego no todo era bueno y era bueno en gran manera. ¿Por qué tenemos un personaje como este en el jardín del Edén? Y por supuesto, la palabra de Dios nos da respuestas a todas estas preguntas. Quizá, y debo decir aquí, no todas las respuestas que nosotros quisiéramos. Quizá hay muchas cosas que van a quedar como una duda respecto a lo que la Biblia nos enseña acerca de este personaje. Y no deberíamos ir más allá de lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo que la Biblia nos enseña, nos lo enseña para nuestro cuidado, nuestra protección, nuestro crecimiento espiritual. Cuando los seres humanos queremos ir y profundizar en cosas que la Biblia no nos enseña, podemos caer en la trampa, en el riesgo de ser engañados y desviados de la verdad. Allá también en Apocalipsis, había en el mensaje que se da a las iglesias, a las 7 iglesias de Apocalipsis, había un grupo de personas que se caracterizaban porque querían conocer las profundidades de Satanás, ¿cierto? Estaban dentro de la iglesia del Señor y estas personas, de alguna manera, lo que nos sugiere ese término, esa descripción, es que estas personas tenían un interés muy profundo en las cosas espirituales y ocultas. Pero mis hermanos, cuando nosotros nos salimos del marco de la Biblia para indagar en cosas espirituales, podemos caer en la trampa de ser engañados y desviados de la verdad por este personaje que es experto en la mentira, es experto en el engaño. ¿Cuál es la actividad principal de Satanás? Es la mentira y el engaño. Esa es su experticia. Tiene un doctorado en mentira y engaño, Satanás. Así que debemos ser cuidadosos con este personaje. Muchas veces nosotros los cristianos llevamos pensamos que nuestra lucha contra este personaje en particular, este ser llamado Satanás, tiene que ver con ciertas cosas que frecuentemente no tienen que ver. A veces pensamos que la lucha que tenemos con Satanás es como una lucha de tú a tú, ¿cierto? Como si estuviéramos en un ring de boxeo y nosotros fuésemos llamados a darle unos buenos ganchos al adversario. Vemos personas que a veces, no interpretando correctamente lo que dice la palabra de Dios, se la pasan persiguiendo al diablo para pisarle la cabeza, ¿cierto? Y a veces vemos nosotros en algunas reuniones de iglesias, de nuestros hermanos en Cristo, que por alguna confusión están allí, ¿cierto?, pisándole todo el tiempo la cabeza al diablo, porque de esa manera piensan que pueden disminuir su influencia o hacerse alguna victoria con respecto al adversario. Pero mis hermanos, Satanás no es vencido porque nosotros digamos que le estamos pisando la cabeza a Satanás. Esa no es la manera como nosotros vencemos al adversario. No vencemos al adversario cuando nosotros nos introducimos en una lucha directa y constante contra él. Mis hermanos, vencemos a este adversario cuando nosotros permanecemos firmemente anclados en la verdad. Esa es la victoria que nosotros debemos tener contra este enemigo poderoso. Si nosotros quisiéramos luchar contra este adversario en nuestras fuerzas, si nosotros quisiéramos librar una batalla, bueno, él es un ser espiritual, ¿cierto?, pero digamos física, o una confrontación directa con este adversario, no hay lugar a vencer de esa manera. Hay personas que incluso se toman las atribuciones de
maldecida a Satanás, ¿cierto? Y dicen maldigo a Satanás y cosas así. Mis hermanos, Dios no nos ha mandado a nosotros a hacer ninguna de esas cosas. De hecho, la Biblia también en algún lugar nos dice que nosotros debemos tener un cierto respeto por las potestades superiores. Cuando la Biblia hace referencia a esto, está refiriéndose no a las potestades superiores, bueno, sí lo está haciendo, está incluido, pero no directamente a los ángeles que sirven y alaban al Señor, sino que en el contexto está haciendo referencia a esas potestades espirituales como Satanás y las otras huestes de maldad. La Biblia dice que son potestades superiores y que nosotros no deberíamos emitir juicio de maldición contra esas potestades superiores. El arcángel Miguel, siendo un ángel también, un ángel bueno, no un ángel malo, pero el arcángel Miguel, que es uno de los príncipes de los ejércitos angelicales, dice la Biblia que este arcángel Miguel no profiere juicio de maldición contra Satanás, sino que él dice: el Señor te reprenda, ¿cierto? Y deja que sea el Señor quien ejerza su autoridad y su señorío sobre esta criatura que se encuentra en oposición contra él. Así que, ¿cuál es la victoria que nosotros entonces deberíamos tener contra esta serpiente astuta y mentirosa? La victoria está en permanecer firmemente anclados en la verdad. Necesitamos conocer la verdad, necesitamos escuchar la verdad, necesitamos creer la verdad y necesitamos vivir en la verdad. Esa es la victoria que nosotros tenemos sobre este personaje. Pero bueno, ahí me voy, digámoslo así, desviando un poquito, porque en eso voy a insistir un poco más la otra semana. Pero a la pregunta ¿por qué hay una serpiente opositora y astuta allí en el jardín del Edén?, la palabra de Dios nos da respuesta esencialmente en dos textos que encontramos en los libros de los profetas. El primero de esos textos es Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 al 9. Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 al 9. El segundo de estos textos se encuentra en Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15. Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15. Doy los dos textos para quien de pronto esté tomando nota de ellos y quiera repasarlos un poquito más, con más detenimiento más tarde. Entonces, vamos a ver algunas cosas que estos pasajes nos enseñan acerca de por qué hay una serpiente astuta en el jardín del Edén. Lo primero que quiero decir con respecto a estos textos es que vamos a encontrar en ellos que el texto está dirigido principalmente no a este personaje que nosotros conocemos como Satanás, sino que cuando nosotros leemos el texto, en realidad pareciera estar hablando a una persona diferente. Por ejemplo, allí en Ezequiel capítulo 28 se nos habla acerca del rey de Tiro. El rey de Tiro era el rey de lo que hoy conoceríamos como Libia. En aquel entonces, Fenicia. Ezequiel 28, 11 al 19. Sí, señora. Ezequiel 28, 11. Bueno, sería Tiro una ciudad de lo que del país o el reino que hoy día conocemos como Líbano, ¿cierto? El Líbano en el tiempo presente. En aquel entonces, Fenicia. Y el rey de Tiro era un rey muy poderoso. La ciudad de Tiro era una ciudad marítima. Las ciudades marítimas hay puertos, hay una gran cantidad de comercio, y eso hace que estas poblaciones sean poblaciones, que al haber mucho comercio, pues hay mucho intercambio, hay mucho dinero moviéndose de un lado para otro, entonces son ciudades prósperas, ciudades poderosas. El rey de Tiro es el rey de un reino que tiene mucho poder, que tiene mucha riqueza en ese reino.
Y parece ser que este hombre, debido a ese poder y a esa riqueza del reino, permitió que su corazón se llenara de orgullo y no reconoció al Señor como su Dios. Y pues un corazón lleno de orgullo también lleva consigo otro tipo de acciones y decisiones que este hombre estaba tomando. Así que el profeta Ezequiel envía una profecía, un mensaje profético al rey de Tiro, inicialmente. Pero como algunos mensajes de los profetas, vamos a encontrar que muchas veces los mensajes tienen como una doble referencia. Por un lado están hablando acerca de algo muy concreto y específico, en este caso el rey de Tiro, pero también mientras el profeta está hablando, insisto, eso es algo muy característico en el lenguaje de los profetas, como que hablan de una realidad mayor o de un mensaje adicional que ese profeta está comunicando. Hablan de un cumplimiento cercano, directo, inmediato, pero también mencionan algo un poco más profundo que lo que simplemente se está mencionando o la simple referencia a un rey humano como el rey de Tiro. Y cuando nosotros leemos este pasaje nos damos cuenta inmediatamente. Empieza hablando acerca del rey de Tiro, pero inmediatamente empieza a dar algunas descripciones o algunas expresiones que ya no se aplican directamente a esa persona, sino que claramente nos muestran a un personaje o a una autoridad o a un poder que está detrás del rey de Tiro, ¿sí? Y está hablando el profeta a ambas personas en realidad. Rey de Tiro, ten en cuenta esto, es para ti, no te ensoberbezcas, no te enorgullezcas, pero a la vez está transmitiendo un mensaje a el otro rey de Tiro, ¿cierto? Que está detrás del primer rey de Tiro. Entonces vamos a leer el texto y luego hacemos unos pequeños comentarios allí. Ustedes lo pueden repasar con mucho más detenimiento en sus casas. Yo simplemente quiero extraer algunas verdades que este pasaje nos presenta. Versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. La palabra endechas significa lamentos. Levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bien, como digo, cada uno de nosotros puede profundizar un poco más en este pasaje en casa, e incluso en miércoles y jueves podríamos también mirar y aclarar de pronto algunas dudas adicionales, pero lo que yo quiero resaltar de este pasaje es, en primer lugar, que todas las obras de Dios fueron perfectas. Ninguna obra de Dios fue hecha deficiente o como que algo le faltaba. Todas las obras de Dios fueron buenas en gran manera, fueron hechas con perfección. Y eso nos lo resalta los versículos 11 y 12. Nos dice estos versículos
que este personaje, aquí estamos hablando, podemos decirlo así directamente de Satanás, era sello de la perfección, lleno de sabiduría, con gran sabiduría. ¿Por qué tenemos una serpiente astuta allá en el jardín del Edén? Porque este personaje tiene una gran inteligencia, pero no es una inteligencia sometida a la voluntad de Dios, sino es una inteligencia corrompida por sus decisiones. Entonces, cuando Dios lo creó, era perfecto, sello de la perfección, estaba lleno de sabiduría y estaba acabado de hermosura hasta en los más mínimos detalles de su persona, de su vida creada por Dios. Además, el pasaje nos dice que también tenía una posición muy privilegiada. Había sido puesto allí en el Edén, en la morada de Dios. Allí, en el jardín, también estuvo este personaje creado por el Señor, este ser creado por Dios. Tenía una posición de gran privilegio, también era muy esplendoroso, eso se puede evidenciar en que estaba vestido de piedras preciosas, y la palabra de Dios nos describe toda una serie de piedras preciosas que se mencionan allí. Algunas de estas piedras preciosas he tenido la oportunidad de verlas, son muy bonitas, y me imagino que una vestidura adornada y decorada con este tipo de piedras preciosas debía ser algo muy especial, algo muy bonito y resplandeciente. También fue una criatura majestuosa a la que se le llama aquí querubín grande y protector. Hay algunas versiones de la Biblia que traducen esta frase como un querubín de alas extendidas. Eso hablaría de la majestuosidad de esta criatura. Hablaría de esa autoridad, puede ser, o ese esplendor que su sola presencia comunicaba, ¿cierto? Un querubín de alas extendidas. Una criatura, o también como dice aquí la Reina Valera, un querubín protector grande. La palabra querubín es un término que en la Biblia se utiliza para hacer referencia a ciertas criaturas espirituales que tienen como la tarea de estar delante del trono de Dios como protectores. No es que Dios necesite protección, ¿verdad? No es que Dios necesite un guardaespaldas para que no lo ataquen o no le roben o cosas así, sino que a Dios, nuestro Dios, le complace bendecir a sus criaturas con el privilegio de servirle. Así como Dios no necesitaba administradores para la creación, así como Dios no necesitaba seres humanos que trabajaran y hicieran ninguna de las cosas que Él nos mandó a hacer, así tampoco Dios necesita protectores de su gloria ni de su presencia. Entonces, ¿por qué hay protectores delante del trono de Dios? Porque a Dios le complace, a Dios le agrada conceder a sus criaturas el privilegio de que le conozcan, de que le sirvan, de que le glorifiquen. Es una bendición para la criatura, no es una necesidad del Creador, es una bendición para nosotros que somos sus criaturas. Así que este querubín grande, protector, tenía el privilegio o la bendición de estar delante del trono de nuestro Dios, de servir a nuestro Dios. También nos dicen los versículos 15 y 17, nos dicen estos versículos: perfecto eras en todos tus caminos. Nos muestra una vez más lo que hemos estado resaltando, de que ninguna obra de Dios es imperfecta. Todo lo que Dios hizo lo hizo bien. Pero encontramos también el momento en que esta criatura renunció a ese estado de bondad y de perfección en el cual Dios lo había hecho, para permitir que la maldad se apoderara de su corazón. Dice el pasaje: perfecto eras en todos tus caminos, en todas tus obras, en todas tus acciones, desde el día que fuiste creado, ¿cierto? Ahí podemos ver que fue creado en un estado de bondad y de perfección. Dice acá: hasta que se halló en ti maldad. Es decir, en algún momento, posterior a su creación, la maldad inundó el corazón de esta criatura de Dios. Este ser pensó
que merecía más de lo que se le había dado. Él pensó que era más de lo que en verdad Dios había dicho que era. Permitió que todos los privilegios, bendiciones, una gran sabiduría, esa perfección, esa gran hermosura, ese esplendor, ese trabajo de protección, ese querubín de alas extendidas, majestuoso, permitió que todas estas cosas se apoderaran de su corazón y empezó a pensar que era más de lo que era y que merecía más de lo que había sido, de lo que había recibido, y entonces su corazón se llenó de orgullo y de arrogancia delante de nuestro Dios. Eso lo dice el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. En algún momento, esta criatura se miró a sí misma, dejó de ver la majestad y la grandeza del Creador, se miró a sí misma y dijo: pero qué bonito soy, ¿verdad? Qué lindo soy. Y en ese momento esta criatura permitió que esa línea de pensamiento se apoderara de su corazón y lo llevara a pensar que era más de lo que era y que debía recibir más de lo que Dios le había concedido que recibiera. Y esto fue lo que lo llevó a su caída, por lo cual fue expulsado de ese lugar de honor en la presencia de Dios. Eso lo dice el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Así que ese orgullo y arrogancia de su corazón lo llevó a su caída, a ser arrojado de la presencia de Dios. Hay una frase en la palabra de Dios que es muy contundente con referencia a esto. La Biblia dice que todo aquel que se enaltece será humillado, y aquel que se humilla será enaltecido, ¿cierto? Es algo muy sencillo, muy claro y muy contundente. Nosotros podemos hoy día ver personas que se enaltecen a sí mismas y que pareciera que les funciona, y les funciona muy bien. Y podemos ver gente poderosa en el mundo, o a veces gente que no es tan poderosa, pero que en su percepción personal se ven a sí mismos como si lo fueran. Y pareciera que no sucede absolutamente nada, ¿cierto? Pareciera que no sucede absolutamente nada con esas personas. Pero mis hermanos, todo aquel que se humilla será enaltecido, y todo aquel que se enaltece a sí mismo será humillado. Y yo creo a la palabra de Dios, ¿cierto? Si Dios dice: el día que comas del fruto de este árbol ciertamente morirás, yo debo creerle a la palabra de Dios. Si Dios dice que aquel que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, de la misma manera yo debería creer a la palabra de nuestro Dios. Pero aquí encontramos a un personaje que, al igual que el rey de Tiro, se enalteció a sí mismo en su corazón y fue derribado a lo más profundo. Fue derribado a lo más profundo. El otro texto, y ya voy terminando, el otro texto, regálenme por favor unos minutitos más, es Isaías capítulo 14, versículo 12. Este pasaje también nos hace una descripción muy similar a la anterior. Aquí se habla ahora no del rey de Tiro, sino se habla del rey de Babilonia. Pero es la misma situación. Empieza como a hablar del rey de Babilonia, un mensaje del profeta, y posteriormente empieza a hacer una descripción que nos da a entender que está hablando de algo más que el rey de Babilonia. Dice los versículos 12 hasta el 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo:
¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Bueno, ahí me extendí un poquito más, básicamente era hasta el versículo 15, pero está bien. Aquí se nos muestra también a un ser de gran esplendor y resplandor. Se le identifica en el versículo 12 con el término lucero, hijo de la mañana, o también lo traducen algunas otras versiones de la Biblia como estrella de la mañana. Esto en términos físicos, esto hace referencia, o en términos astronómicos, esto hace referencia a un punto luminoso, brillante, que a veces aparece en el amanecer. Antes de que el sol salga, cuando todavía está amaneciendo, hay una estrella que se ve en la mañana hacia el lado donde aparece el sol. Bueno, en realidad, por el brillo parece una estrella, pero los astrónomos que pueden identificarlo con sus telescopios y todo esto, nos dicen que en realidad se trata del planeta Venus. Pero aquí en la Biblia, esa estrella que sale justo al amanecer, se identifica como un título de esta criatura que estamos describiendo y nos habla acerca de un ser muy brillante, intensamente brillante, que resalta entre las estrellas del cielo, que destaca y obviamente encaja con lo que hemos estado diciendo. Un ser que fue dotado por Dios de grandes privilegios, de grandes bendiciones, pero que al final esos privilegios y bendiciones terminaron en que iba a ser cortado por tierra y humillado, debido a que se enalteció a sí mismo. Aquí se nos describe también un poquito más del razonamiento pecaminoso de este ser. Nos muestra que anheló una posición que no se le había dado. Algunas palabras que nos muestran esto, por ejemplo la palabra subiré, ¿cierto? Él estaba en una posición y dijo subiré o ascenderé. Otra palabra, la palabra alto. La Biblia nos enseña que Dios es el Dios altísimo, que Él está sobre las alturas. Entonces este ser dijo, subiré a lo alto, ¿sí? Subiré a las alturas. Y también dijo, seré. Es decir, no estaba contento, conforme con lo que era, entonces con lo que Dios le había dado, Él dijo, seré. Y no simplemente seré cualquier cosa, ¿cierto? Sino dijo, seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Él no esperó que Dios le concediera estas cosas, si era el deseo, el propósito o el plan de Dios. Dios no había diseñado esa posición para él, ser semejante al Altísimo. No, eso no era para él. Hubo otra criatura en la Biblia, de la cual Dios dijo que esa criatura era su imagen y semejanza, ¿verdad? Pero no se refería a esta criatura. Ahora, ¿cómo digo? Esta frase nos muestra que este personaje anhelaba una autoridad semejante a la de Dios, ¿cierto? Quería algo semejante a lo que Dios tenía. Probablemente que fuese reconocido por su gran belleza, que otras criaturas creadas por Dios le rindieran algún tipo de adoración, alabanza, reconocimiento. Probablemente esas cosas están allí en su corazón. Quiero ser semejante al Altísimo. Otra posible razón es que el texto, el texto nos lo dice. Este ser dice, levantaré mi trono. Así que muchas veces nos preguntamos, yo no sé si todos se lo preguntan, pero yo sí me he hecho esa pregunta muchas veces. ¿Y qué es lo que tanto quiere este personaje, verdad? ¿Por qué hace todo lo que hace? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué es lo que lo levanta cada mañana? ¿Cuál es el primer pensamiento que pasa por su mente cuando se levanta en las mañanas? ¿Qué es lo que mueve el corazón de este ser llamado serpiente, dragón, diablo y Satanás? Y aquí el pasaje nos da algunas pistas que nos ayudan a identificarlo. Él dijo, levantaré mi trono. Es decir, que una de las ambiciones de su corazón es un trono, ¿cierto? Un trono.
Exactamente. Una de las ambiciones de su corazón es reinar, gobernar. A veces pensamos, el diablo lo que quiere es echarle candela a todo, ¿cierto? Prender el mundo. Quiere echar gasolina en todas partes y luego pues, prender y quemar absolutamente todas las cosas. ¿En verdad esa es su motivación? Puede ser puede ser una consecuencia o resultado de no obtener lo que verdaderamente quiere y anhela, ¿cierto? Es como ese gobernante que cuando ya no puede tener lo que quiere, dice, entonces le prendo fuego a todo, ¿cierto? Si no es para ti, si no es para mí, tampoco es para ti. Pero eso es una consecuencia. ¿Cuál es la motivación y la ambición principal de esa persona? Yo quiero todo para mí, ¿cierto? Quiero que me sirva a mí. Quiero un mundo a mi imagen, que cumpla mis deseos, que me satisfaga a mí. Quiero gobernar, quiero reinar, quiero un trono semejante al del Dios Altísimo. Eso es lo que anhela o ambiciona su corazón. Así que Satanás persigue un reino para sí mismo. Y en realidad, en el tiempo presente, Satanás gobierna sobre un reino, ¿verdad? En la Biblia, a las huestes espirituales de maldad se les llama tronos, dominios, poderes, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. A Satanás se le llama el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que gobierna en los hijos de desobediencia. Entonces Satanás, ese es su sueño, esa es su ambición, ese es su deseo. Él quiere gobernar sobre las obras de Dios. Quiere el reino para sí mismo. Y un día va a ser humillado completamente bajo los pies de nuestro grande y poderoso Dios. Mis hermanos, termino con lo siguiente. Un versículo de la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Próximo domingo, con el favor de nuestro Dios, vamos a concluir algunos aspectos de este personaje. Vamos a hablar ya no solo de la primera caída, sino de la caída de los seres humanos también. Hoy es la caída de Lucero, Satanás, el diablo, el dragón, la serpiente antigua. Próximo domingo vamos a continuar, pero por hoy quisiera terminar con este texto de la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Nos dice la palabra del Señor. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Permítanme leerlos la última vez. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mis hermanos, nadie puede recibir nada que Dios no quiera darle. Así que nosotros somos llamados a esperar en nuestro Dios, humildemente, bajo su mano poderosa, que a su debido tiempo Dios nos dará todas las cosas que en su voluntad, en su perfecto plan y propósito, a Él le place y ha querido darnos a cada uno de nosotros. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo.